Ahora vamos a dar la bienvenida a la licenciada María Estela Montalbán Zambrano, licenciada en enfermería, cursando en la Universidad Cayetano de Heredia, máster en pie diabético de la Universidad Contemple de Madrid. Ha realizado una maestría en docencia universitaria, especialidad, ha realizado una especialidad en enfermería en cuidado de heridas y estomias en la Universidad Norben Wiener, y también ha hecho diplomados de dolor, de cuidados paliativos y diplomados en docencia universitaria. Ella va a realizar el tema de cuidado integral de heridas y estomías. Adelante, licenciada María Estela. Muy buenas tardes. ¿Me ven en la pantalla? Sí. ¿Cómo están? Sí, Muy buenas buenas tardes. tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar rápidamente. Si pueden ver la pantalla. Sí, 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 se licenciada, se aprecia. visualiza todo. Muy bien. Bueno, muchas gracias al equipo organizador por la invitación. Vamos a hablar rápidamente. Me solicitaron hablar sobre el cuidado del paciente con heridas y ostomías. Acabo de estar presente en la presentación del doctor, entonces vamos a comenzar con ostomías para no perder la hilación en cuanto al tema, me parece. Entonces vamos a iniciar, vamos a hablar sobre alta tecnología en el manejo de ostomías. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de ostomía, definitivamente nosotros queremos buscar o encontrar y brindar la máxima calidad de vida a nuestros pacientes y el máximo bienestar. Voy a hablar sobre el rol que tenemos. Bien, yo tengo una especialidad, soy estomaterapeuta, tengo una segunda especialidad de ostomías, entonces el cuidado de las ostomías guarda relación netamente también con nuestros cuidados de enfermería, ¿no? Y así lo demuestran diversas publicaciones en las cuales pues se ha demostrado que una enfermería especializada en el cuidado de ostomías tiene una repercusión directa en esa atención, vale la redundancia, especializada tanto en la recuperación del paciente, fomentando qué es lo que queremos con este paciente, que no dependa, que fomentemos el autocuidado y de esta manera tratar en lo posible de darle calidad de vida al paciente, como también la de sus familias y cuidadores. Pero ¿qué es importante, queridas colegas? Es importante realizar una correcta valoración y para eso tenemos pasos para la evaluación de ostomías. Muy bien, el doctor nos ha compartido, ¿no? El uso de los insumos, la identificación de los ostomías, pero vamos a ver que existen pasos para esa valoración y de esta manera nosotros a través de esa valoración vamos a poder seleccionar el dispositivo ideal, porque tiene que ver con que pueda tener, por ejemplo, una altura adecuada el estómago, que no esté localizada en una zona que sea muy difícil en la cual se pueda mantener el dispositivo. Entonces, todo esto va a involucrar en que al hacer esta valoración adecuada, al seleccionar el dispositivo adecuado, pues va a involucrar a que este paciente tenga una rehabilitación adecuada y, por supuesto, un autocuidado. ¿Cuáles son los objetivos del cuidado de enfermedad? Definitivamente, y de todo el equipo multidisciplinario. Promover la rehabilitación precoz, ¿no? De nuestro postquirúrgica de la persona portadora de un estoma. Bien, este cuidado no comienza al alta, recuerden, el cuidado especializado comienza desde el preoperatorio, donde nosotros acompañamos al paciente, donde el equipo acompaña al paciente, ¿no? A través de una entrevista en la cual se conversa con el paciente sobre las necesidades, sobre las preguntas. En un caso que compartía el doctor, decía, ya se le había programado, pero el señor vino a emergencia. ¿Cómo puede cambiar esa situación? De pronto, cuando no ha estado preparado este paciente, el impacto va a ser mucho más negativo cuando él se levante de cama y vea que tiene una bolsa por la cual comienza a eliminar las heces.
y entonces se empieza a tener una situación de duelo ya asociado a la enfermedad. Otro objetivo del cuidado es ayudar al profesional de la salud en la evaluación personalizada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener protocolos, ¿no? Que me permitan dar un cuidado estandarizado al paciente. Conocer mínimamente qué accesorios tiene o cuenta la institución o pueda contar la institución de acuerdo a la necesidad del individuo. Recuerden que el paciente ostomizado es un paciente al cual tenemos que evaluar, valorar de manera individualizada. Cada paciente es único y necesita de pronto diferente atención, sea física, espiritual, religiosa, psicosocial, etcétera. Y por supuesto, este cuidado estandarizado, protocolizado, me va a permitir optimizar los recursos institucionales con un portafolio personalizado a las necesidades del paciente. No puede haber solamente en la institución un solo dispositivo, porque este paciente puede tener diferentes alturas de estoma, diferentes localizaciones del estoma, y probablemente ahí comience a salir, a desprenderse el sistema. ¿Por qué? Porque no encontramos un sello seguro, ¿no? Que me pueda brindar ese dispositivo. Si bien tenemos otros tipos de accesorio, por ejemplo la pasta, que me va a ayudar a nivelar la zona de pliegue, pero es importante esa valoración. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dicen las recomendaciones internacionales? Pues la valoración y atención debe ser individualizada. Y esto va de acuerdo a los grados de evidencia según las enfermeras de Ontario. Yo les invito a revisar estos documentos que nos alcanzan ellas, son muy seleccionados y específicos en cuidado del paciente con heridas, estomas e incontinencia. Entonces, ¿qué nos dicen los grados de evidencia? Nos dice que debemos realizar una evaluación integral del paciente y de su familia que incluya lo que les mencionaba, la revisión del historial y estado físico. ¿Por qué? ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Momento evolutivo de la enfermedad? Si esta ostomía es temporal, permanente, etcétera, ¿no? ¿Qué conductas psicosociales tiene el paciente? Las normas culturales, espirituales y religiosas. Un todo que debemos evaluar para conocer a nuestro paciente. Recuerden, a veces yo les digo como enfermera, este cuidado del paciente con un estoma de eliminación pasa desapercibido y solamente nos limitamos al cuidado o al cambio de una bolsa, pero va mucho más allá porque este paciente tiene muchas necesidades que tenemos que identificar. Por supuesto, identificando ello, el plan de cuidados debe ser personalizado, individualizado, que satisfaga las necesidades del paciente y su familia. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Pues esta correcta valoración, esta correcta intervención, esta correcta revisión, ¿no? Del historial clínico de nuestro paciente nos va a permitir seleccionar la barrera cutánea adecuada. No solamente existen los sistemas planos, sino también hablaba el doctor de los sistemas convexos, cuando tenemos alguna situación de estómago plano, ¿no? Algunas retracciones en las cuales podemos manejar con estos sistemas de convexidad, ¿no? Así también como los sistemas colectores adecuados, pues nos van a brindar la seguridad en cuanto al cuidado de la persona ostomizada. ¿Qué vamos a tener en cuenta en la valoración integral del paciente ostomizado? Vamos a valorar las características del paciente, ¿no? Edad, género, diagnóstico, pronóstico, ¿no? Les decía momento evolutivo de la enfermedad, si esta ostomía es temporal, permanente, qué limitaciones físicas y cognitivas tiene el paciente. De pronto es un paciente que tiene la disminución de la agudeza visual, de pronto tiene dificultad para recortar un sistema y sabemos que los sistemas vienen con para recortar muchas veces y el paciente no lo puede hacer. Tenemos que identificar para tener claro y poder ayudar a nuestro paciente. Historia social, qué importante ustedes que son IREN Sur, acá en INEN tenemos el club de ostomizados, por ejemplo, ¿no? Un sistema de apoyo entre el paciente, entre los pacientes y también que los profesionales participamos de ello y esto pues ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Y pueda pues de alguna manera contribuir, inclusive la presencia de las damas voluntarias, por ejemplo, en el caso no hay accesorios, muchas veces dentro de las instituciones, accesorios, llámese polvo, películas de protección cutánea, pasta, estas damas voluntarias tienen esos insumos, entonces nosotros fácilmente, cuando el paciente necesita de ello, pueda tener esa opción. La vida laboral, no si este paciente tiene que reinsertarse luego de la cirugía, muchas veces el paciente tiene una baja autoestima, depresión, entonces tenemos que buscar la máxima calidad de vida del paciente. ¿Qué debemos de considerar? Pues es importante
lo que les mencionaba, hacer la valoración integral del paciente ostomizado. ¿Y cuáles son los puntos que vamos a valorar? Cuando sale inmediatamente, ustedes de pronto están en áreas de cirugía, tenemos que valorar el color del estómago. ¿Cómo debe ser el color? Rojo, brillante, húmedo, ¿no? Es muy vascularizado, ¿no? Es incontinente, ese estómago. La altura es importantísimo. Ahora vamos a ver por qué. Está señalado de otro color. El tipo de construcción, el paciente, el doctor nos hablaba, ¿no? De los tipos de construcción, la localización, según el segmento, por ejemplo, de colon exteriorizado, el tamaño y la forma. Acá, por ejemplo, va a variar. No todos los estomas son regulares, redondos. Pueden ser también ovalados. Y muchas veces una de las situaciones de mayor complicación, por ejemplo, es el mal recorte del dispositivo, ¿no? Porque educamos en que se recorte de forma regular cuando el estómago es ovalado y cuando el familiar y el paciente cortan usando el ostómetro, que es la guía que viene en las cajitas, se llaman ostómetros, entonces recorta regularmente y deja espacio. Y es donde cae el efluente dañando la piel del paciente. ¿Cómo debe ser la piel periostomal? La piel periostomal tiene que ser sana, no debe haber diferencias con la piel adyacente. Otro punto importante, la localización del ángulo de drenaje. Si bien tiene que ser centrado, pero vamos a ver que tenemos ángulos lateralizados. El efluente también influye en la selección del dispositivo que vamos a utilizar. El doctor muy bien decía, no, lograr la adhesividad, pero esto va a depender del tipo de hidrocoloide que tenga el sistema o el dispositivo o bolsa de colostomía. ¿Por qué? Porque un buen hidrocoloide es el que va a gestionar la humedad propia del efluente. Si no es un adecuado hidrocoloide, se va a saturar y es donde comienza a maltratar la piel periostomal. Entonces, otro punto importante, el contorno abdominal, que vamos a ver también que es muy importante valorar, y la sutura mucocutánea, que tiene que ver con esas separaciones o licencias de la sutura mucocutánea, que son complicaciones, ¿no? de las cirugías que puede hacer también que el paciente no tenga una calidad de vida. Tres puntos fundamentales, colegas, que debemos de valorar en el paciente con un estoma de eliminación. Altura del estoma, ángulo de drenaje y contorno abdominal. Altura del estoma, ¿por qué? La altura ideal, recuerden que es de 2 a 2.5 centímetros en adulto y de 0.5 a 2 centímetros en pediatra. Con un ángulo de drenaje centralizado, forma circular y ubicación debajo de la línea del cinturón. Esa es la posición ideal, pero tenemos alturas diferentes, pero estas son las que nos van a dar mayor complicación, las de bajo perfil, plano y retraído. ¿Por qué? Porque un estoma plano o que se encuentre por debajo de la piel va a dificultar un sello seguro y predispone a lesiones por contacto del efluente. El ángulo de drenaje, el otro punto importante que tenemos que tener en cuenta, indica la localización. ¿De dónde? De la salida del efluente, por donde va a salir el efluente, por donde van a salir las heces, la orina, que puede presentarse de forma central, como esta, o lateralizado, como las que ven acá. La valoración se realiza de acuerdo a las manecillas de reloj. Cuando está, recuerden, lateralizado, pues nos va a aumentar el riesgo de un daño de piel periostomal y, por supuesto, a que haya fuga en la cual del efluente. ¿Por qué? Porque si el ángulo está lateralizado cercano a piel, el efluente va a comenzar a ir por debajo de la barrera y es por donde va a salir, se va a desprender ese dispositivo. Entonces, miren, si tenemos un ángulo de drenaje localizado acá, lo decimos que está según manecillas de reloj, entre las 2 y las 3, acá entre las 9 y las 6, acá entre las 9 y las 12 y acá entre las 3 y las 6, ¿no? Utilizamos las manecillas de reloj para localizar. Y les hablaba del contorno abdominal. El contorno abdominal puede ser plácido, plano o en pliegues. Miren, este de plácido es un adulto mayor, o en plano, personas que han bajado de peso, o miren, localizados en este pliegue. Miren, ya localizado en pliegue, me está presentando dificultad, ¿no? Para manejar esto. Entonces es importante seleccionar el dispositivo adecuado. Entonces tenemos que tener en cuenta la importancia del cuidado de la piel periostomal y es indispensable establecer y mantener un sello seguro y durable. ¿Cuáles son las funciones de los dispositivos de ostomía? Pues es uno, adherir el sistema recolector al paciente,
que permanezca, que cuide esa piel, ¿no? Periostomal ante la exposición de fluidos, mantener íntegra la piel periostomal y, por supuesto, ofrecer seguridad y confort. Entonces, si el sello es el problema, el sello es el problema cuando se sale el dispositivo, se desprende y la piel se comienza a dañar. Es importante, por ello, identificar los factores que están causando el problema, analizar qué debo hacer para asegurar el sellado y ajuste adecuado, evaluar los productos disponibles para dar solución al problema y los productos adecuados cuando el sello es el problema son los de convexidad que logran justamente ese sello. ¿Y qué me permite la convexidad? Miren, es como una copita cóncava, ¿no? Va a presionar ese abdomen, presiona la piel periostomal, genera una ligera presión, aumentando que la producción del estómago. Ese estómago que estuvo plano, de pronto, bajo perfil, lo levanta, haciendo que este este, esta área que es cóncava, por ejemplo, el estómago va a estar acá, lo va a elevar, por supuesto, y las heces ya no van a caer dentro de la piel, sino salen, ¿de acuerdo? También me permite compensar las irregularidades del estómago, favorecer la eliminación de orina y o deposiciones en el caso de estómagos planos o retraídos, minimizar las fugas con un dispositivo que es impermeable y de ajuste seguro y mejorar la calidad de vida del paciente. Muy bien, hay algoritmos que me permiten manejar por ejemplo, me gusta mucho, lo han validado el año pasado, lo presentaron en el Congreso de Comley, Costa Rica, en la cual pues las enfermeras brasileñas validan este algoritmo de indicación, teniendo en cuenta estos 3 puntos importantes, que son tipo de abdomen, característica, ángulo de drenaje y altura del estómago, ¿no? 3 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para elegir el sistema ideal para nuestro paciente. Entonces tenemos este abanico de posibilidades, si bien todos estamos familiarizados con este dispositivo de una sola pieza, tenemos sistemas de 2 piezas y tenemos sistemas convexos de una sola pieza y de 2 piezas, ¿no? Miren el universo de posibilidades que tienen nuestros pacientes. Entonces vamos a trasladar un caso a valorar con este algoritmo. Por ejemplo, yo les digo, este caso es en cuanto a la altura del estómago, decimos protuido, pero ustedes me dirán, pero acá no se ve, pero es que al paciente lo tenemos que evaluar, no solamente realizarle el cambio recostado, sino también tenemos que sentarlo, ojo, y ahí es donde verificamos si hay un pliegue por la cual está escapando ese fluente o se está presentando el problema. Entonces, esta foto es cuando el paciente está sentado y vemos que se está escondiendo el estómago dentro del pliegue y el ángulo de drenaje sí está lateralizado y ya tenemos daños a este nivel y el contorno abdominal evaluado está en pliegues. Vamos a trasladarlo al algoritmo. Entonces tenemos este algoritmo donde decíamos que es un estómago protuido, donde el ángulo de drenaje está lateralizado. Entonces ya está protuido y un ángulo lateralizado. El algoritmo me está diciendo que necesita convexidad moderada. Pero vamos a ver cómo está el contorno abdominal. El contorno abdominal me dice que está en pliegue. Entonces, ahí me dice, yo no puedo usar, se recomienda no usar un sistema de 2 piezas, sino un sistema de una pieza convexo, que me va a ayudar a que pueda introducirse en ese pliegue profundo. Entonces, tengo que buscar un sistema que sea flexible, ¿eh? Y que sea convexo para que se pueda adaptar en esa situación. Ahora, si hablamos de instrumentos, hablábamos de cuidado de la piel periostomal, tenemos esta valoración de instrumento SAC 2.0, es un instrumento validado por enfermeras italianas que el año 2016 en el Congreso Mundial de Florencia se actualizó al SAC 2.0. El SAC me permite evaluar el tipo de lesión y en cuanto a profundidad de piel comprometida. Vamos a verlas. Entonces hablábamos, por ahí había preguntas de lesiones de piel peristomal. Entonces, si estandarizamos, si mejoramos la comunicación entre nosotros, vamos a poder identificar este tipo de lesiones. Por ejemplo, SACS me permite evaluar cuando la piel solamente está enrojecida, que me está diciendo que hay una hiperemia, que ya está comenzando a tener un daño. Es una lesión eritematosa, hay un eritema periostomal, pero sin deterioro de la epidermis. El AL2 es una lesión erosiva con pérdida de la epidermis hasta la membrana basal y no más allá. El AL3 es una lesión ulcerativa. ¿Qué diferencia hay? Es que yo voy a limpiar y de pronto comienza a sangrar. Es una lesión ulcerativa. En la L4, por ejemplo, es una lesión ulcerativa, pero tenemos presencia de esfacelo y necrosis.
En la L5 tenemos una lesión ulcerativa con compromiso más allá de la fascia muscular, pero ahí sí encontramos con o sin esfacelos, necrosis, pus o fístula. Y la LX es una lesión proliferativa, granuloma, neoplasia, hiperkeratosis, hiperplasia por depósitos de oxalato, ¿no? Miren, diferentes tipos de lesiones periostomales que nos va a permitir identificar el uso de este instrumento SACS. ¿Para qué? Para mejorar la comunicación entre nosotros. Pero las lesiones periostomales no se van a ubicar en todo el área topográfica del alrededor del estómago, sino pueden ubicarse en cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, podemos acá tener una L2 o de pronto tenemos una L3 en todos los cuadrantes. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer? Usándolo, SACS me permite ubicarlos topográficamente. El T1, por ejemplo, es el cuadrante según manecillas de reloj entre las 9 y las 12. El T2 es entre las 2 y las 3. El T3 entre las 3 y las 6. El T4 entre las 6 y las 9. Y todo si está afectado todos los cuadrantes, le decimos que está en T5, ¿no? ¿Por qué es importante usarlo? Porque nos ofrece un completo y preciso diagnóstico y tratamiento de la lesión y complicación periostomal, permite determinar la prevalencia, incidencia de las lesiones y una mejor toma de decisión entre el equipo profesional, ¿no? Sobre todo. Acá, por ejemplo, tenemos una intervención. Yo voy a iniciar, no tengo un caso que es este de acá. Estoy ubicando la lesión periostomal que está ubicada acá. Miren, el estoma es totalmente plano. Entonces inicia el procedimiento de la siguiente manera. Hago valoración primero, ¿ok? Utilizo el SAC 2.0, en la cual digo que es una lesión, determino que es una lesión ulcerativa con pérdida del espesor total de la piel, exposición del tejido subcutáneo y sangrado. Está ubicado entre los cuadrantes T2 y T3. Voy a realizar el aseo de la piel, como bien el doctor lo mencionó, pues usamos a veces solución salina. Bueno, acá está con los puntos, entonces recomiendo ahí todavía usar esa solución salina, pero cuando el paciente está ya en casa, tranquilo, te puede hacer usar agua, hervida tibia, ¿no? Jabón neutro para limpiar esa piel y secado inclusive con papel toalla, un toque, sin ninguna dificultad. A veces estamos ansiosos de que en casa encontramos que el paciente tiene que tener solución salina, gasa, no, ya él tiene que llevar la vida normal y con menos estrés. Entonces hay que explicarle que, bueno, es una zona contaminada, no hay heces y se tiene que hacer la higiene, ¿no? Se puede bañar, podemos usar agua potable, agua hervida tibia, secado en toques con jaboncito neutro para mantener la barrera dermopidérmica intacta. Entonces son procedimientos de limpieza. Vamos a secar sí con toques, nunca frotar la piel, ¿no? Siempre el secado tiene que ser con toques y vamos a aplicar el polvo hidrocoloide. Y vamos a ver de qué forma hacemos. Recuerden que cuando yo aplico el polvo hidrocoloide tengo que retirar el exceso y aplico la película de protección cutánea, que es esta de acá, exenta, hago la famosa técnica de Costa. Cuando yo aplico en estas dermatitis periostomal, yo aplico siempre 3 capas. Polvo, retiro el exceso, aplico la película de protección cutánea, espero 20 segundos a que seque y vuelvo a aplicar el procedimiento, ¿no? Polvo, spray, polvo, spray, polvo, spray. Entonces es muy importante, ya que hasta la técnica estoy aplicando el polvo, he retirado el exceso, miren, no se nota acá, porque el polvo se va a quedar porque es húmeda la piel y el polvo se queda adherida en esa humedad de la piel. Por ejemplo, si yo repongo polvo en una piel intacta, sin humedad, yo retiro, hago este gesto y se retira todo el polvo. No queda adherida a la piel. Y ese es un dato para saber si aún continúa esa piel húmeda. Entonces, miren, aplico la película de protección cutánea y como hay un desnivel, yo noto que hay un desnivel por acá, voy a nivelar ese pliegue y uso una pasta para nivelar ese pliegue. ¿Ok? Entonces tenemos diferentes opciones de tratamiento, han visto para estas ostomías. Entonces, ¿cuál es el plan de acción? Pues hay que respondernos siempre las preguntas que vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, quiénes nosotros todos estamos comprometidos y con qué recursos vamos a realizarlos con, pues eso es importante por eso tener estos protocolos, estos algoritmos de valoración que me permiten describir, registrar, que muchas veces no realizamos. Para concluir esta primera parte de las ostomías, estoy creo en el tiempo, la valoración debe ser integral,
el uso de dispositivos de ostomía están dotados de materiales ideales para la protección de la piel, el trabajo en equipo es imprescindible y el plan de cuidado siempre debe contar con el paciente como parte activa en la toma de decisiones. No sé si podemos tomar preguntas a los organizadores o continúo con la siguiente presentación. ¿Sí me indica? Hola. Licenciada, creo que continuamos con la exposición completamente. Ah, pero ahí hay una pregunta ya. Dice, a ver, lo voy a leer. ¿Qué consideraciones especiales debe tenerse en cuenta para la colocación y el cuidado de una ostomía en diferentes ubicaciones del cuerpo? Bueno, es importante, eso tiene que ver, si Elvis, si no me permites, al marcaje prequirúrgico, ¿no? Que se realiza justamente en la etapa preoperatoria. Se debe tener en cuenta para que el estómago quede localizado adecuadamente y no tengamos situaciones en las que no podamos tener un sello seguro, este estómago tiene que quedar lejos de prominencia ósea, lejos de pliegue, lejos de incisiones quirúrgicas, y cuando hacemos el marcaje prequirúrgico, luego de ello nosotros hacemos una verificación dinámica en la cual al paciente se le pide que se coloque en diversas posiciones, inclusive si se le pide observar si observa la bolsa, su dispositivo, entonces ahí se comprueba a través de esa verificación dinámica si tiene el estómago una adecuada localización, como te decía. ¿Qué estrategias de rehabilitación son efectivas para pacientes con heridas y ostomías? Va a depender, primero, Elvis, de la valoración, de la situación en la cual tenga el paciente, de acuerdo a la complicación de pronto que pueda tener, y de acuerdo a ello, por eso es muy importante la valoración, de acuerdo a ello se decide el tipo de rehabilitación. No sé si te pude responder. Sí, Ah, Elvis. licenciada. ¿Mm? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o se continúa con el siguiente tema? A los participantes, por favor. Creo que ya ninguna, licenciada. Muy bien. Gracias. Procedemos con el siguiente tema. Bueno, sobre las heridas, he querido hablar sobre el tema de higiene de la herida. Este es un consenso internacional que me habla de estrategias proactivas para poder mejorar las heridas de difícil cicatrización o las heridas crónicas, ¿no? Entonces, porque hablar de heridas, pues es un tema bastante amplio, heridas son muchas, desde las lesiones por presión, que diabético, úlceras venosas, ¿no? Pero todas tienen que ver justamente con esta estrategia proactiva que es la higiene de la herida, que son 4 pasos fundamentales para el tratamiento de estas lesiones. Limpiar la herida, hacer el desbridamiento, acondicionar los bordes de la herida y, por último, aplicar los anestésicos. Entonces, una pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuáles son los factores que alteran el proceso de cicatrización? Pues definitivamente pues es importantísimo y actualmente inclusive dentro de la estrategia de preparación del lecho de la herida es primeramente valorar a nuestro paciente, ¿no? Conocer a nuestro paciente antes de poder determinar el tratamiento. Si bien vamos a observar la herida, pero es importante hacer esa valoración holística e integral de mi paciente para conocer qué obstáculos tengo para ese cierre de la herida. Y para eso también vamos a valernos de algunas mnemotecnias, ¿no? O algoritmos que me permiten determinar qué es lo que necesita esa herida o el paciente con herida, ¿no? Y vamos a entender qué es el concepto de higiene. Recuerden que hay algunas heridas que no presentan una cicatrización continua y ordenada a pesar del tratamiento. Recuerden que el proceso de cicatrización es un proceso continuo, ¿no? Entonces, si hay una alteración en ese proceso, por ejemplo, en la etapa inflamatoria, hace que esta herida se estanque en esa etapa y con características que hacen que pueda convertirse en algún momento en características de una herida con infección o con biofilm. Las heridas con un estancamiento o cicatrización lenta, pues definitivamente representan una carga elevada para el paciente, familia y sistema de salud. Es importante, como les decía, tener claro o valorar a nuestro paciente de una manera integral y holística, valorar la herida, los entornos en cuanto a la necesidad de la herida. La herida me va a decir qué es lo que necesita, por eso es muy importante realizar esa valoración. Definitivamente el conocimiento del profesional.
Recuerden que curar una herida no es una receta de cocina. Es decir, yo no puedo enviar una imagen y decir qué le pongo a este. Primeramente, mínimamente hay que enviar datos del paciente, diagnóstico, tratamiento, medicamentos que puede estar tomando, con qué ha sido tratada esta herida, cuál es el origen de la herida, ¿no? Porque una imagen no me va a decir mucho, ¿no? Y estamos mal acostumbrados muchas veces a enviar imágenes de fotos, pero como les digo, no es una receta de cocina. Cuanto menos le pongo, es mejor. Cuanto más le pongo, es mejor, ¿no? Entonces hay que tener claro ello y fundamentar nuestras acciones. Y, por supuesto, tener recursos para el tratamiento. Y este conocimiento en base a protocolos, conocimiento de incidencia, prevalencia, nos va a ayudar a tener, por supuesto, estos recursos para el tratamiento. Como les decía, mínimamente para curar una herida, pues nosotros tenemos que conocer el proceso de cicatrización, ¿no? Que comienza y por supuesto, existen o hay tipos de células que también trabajan o están presentes en cada etapa de cicatrización, ¿no? Que esta etapa comienza pues con la lesión en sí y se produce inmediatamente la hemorragia, la coagulación, ¿no? Y que está fuertemente unida en cuanto a tiempos, por eso tenemos la inflamación, donde se produce la migración celular y la activación del sistema inmune, para luego pasar a una etapa de proliferación. Bueno, en esta etapa de inflamación intervienen las plaquetas, los neutrófilos, los linfocitos, los macrófagos, para luego pasar a esta etapa de proliferación, donde tenemos la fibroplasia, el inicio de la síntesis de la matriz extracelular, la angiogénesis y la reepidemización, donde intervienen las células como los queratinocitos, las células endoteliales, los fibroblastos, los macrófagos, para luego pasar a la remodelación, que es la parte final, ¿no? La parte donde vemos ya tejido de epitelización, donde se produce la síntesis de la matriz extracelular, el inicio del cierre de la herida y la contracción. ¿Qué células intervienen? Los miofibroblastos son los que le dan la fuerza para que se realice esa contracción en los bordes y los macrófagos. Muy bien, entonces todo esto sí es un proceso continuo, vamos a lograr que se cierre y se cicatrice completamente la herida. ¿Cuál es el problema que podemos encontrar también en una herida? La presencia del exudado. La presencia del exudado es un gran problema. El exudado generalmente es bueno en las heridas, pero se convierte en malo cuando éste aumenta. Entonces representa un caldo de cultivo, ¿no? Un caldo de cultivo significativo para la sostenibilidad y longevidad del biofilm. La tasa de reproducción microbiana y el aumento de la actividad de las metaloproteasas causa maceración, daño en la piel, perilesión. Interfiere, por supuesto, ese exceso de exudado en un enlentecimiento de la cicatriz, pudiendo llegar a originar complicaciones que hagan involucionar la herida y tiene un impacto negativo en la vida, ¿no? A veces tenemos heridas con ese exudado permanente que dificultan, ¿no? Un manejo adecuado. A veces estamos tratándolas, pero a la larga, pues sabemos que esto lleva a una infección. Las bacterias producen enzimas que descomponen las proteínas y degradan la fibrina, los cuales son esenciales para la migración de los fibroblastos y las actividades de los macrófagos. El tejido necrótico ofrece un ambiente perfecto para el crecimiento de microorganismos. Sabemos que el tejido necrótico seco, pues, fuertemente adherido, esconde, enmascara signos de infección. Las exotoxinas son liberadas por microorganismos que inhiben la migración de queratinocitos y fibroblastos, recuerden, y prolonga la respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son los signos sutiles de infección? Estamos hablando de características sutiles de infección. Si bien tenemos las características comunes, ¿no? Calor, eritema, dolor, ¿no? Pero hay características en el documento de la IWI del 2022, ya nos podemos leer ahí estas características sutiles de infección local, como son la hipergranulación, por ejemplo, el tejido de granulación friable cuando sangra con facilidad herida, o puente epitelial, embolsamiento de los bordes, retraso en la cicatrización, aumento del dolor y mal olor, además de los signos clásicos que les decía, ¿no? Inflamación, calor, dolor, olor y exudado purulento. El biofilm, ya creo que algunos pueden haber estado en muchos webinars, nos habla mucho del biofilm, son comunidades estructuradas de microbios, bacterias y hongos, pues que están presentes fuertemente en el lecho de la herida y donde encontramos este biofilm, por ejemplo, ¿no? Que tienen diversidad genética variable en su fenotipo, que crea compartimientos y defensas utilizadas para producir infección crónica. Están presentes en el sarro de los dientes.
¿no? Ahorita podemos tener este biofilm, imagínense este biofilm en las heridas, ¿no? Que es difícil de retirar. Los biofilms se caracterizan por una tolerancia significativa a los antibióticos y biocidas mientras permanecen protegidos de la inmunidad del huésped. Por eso, pues podemos tener pacientes con antibióticos recibiendo, ¿no? En esta época que hablamos de resistencia antibiótica y no necesariamente hemos tenido solamente una infección con características locales de la herida, ¿no? Entonces es muy importante por eso la identificación. Podemos tener estas características en cuanto a biofilm. Miren, se presenta de esta manera, como este limo, miren, que está adherido hasta el lecho de la herida, que se desprende, o este tejido friable, o este tejido hipergranulado, aunque ustedes no lo crean. Este tejido de granulación no es sano, miren, es bastante irregular. Esta es una característica de biofilm. Entonces, es importante que tenemos que considerar que hay biofilm en el 100% de todas las heridas, ¿no? Casi es el culpable del 80% de la cronicidad de las heridas, ¿no? Principalmente hay que considerar el biofilm microbiano cuando una herida de este tipo presenta signos de infección local, siendo una de las razones principales el retraso de la cicatrización. Perdón. El biofilm se adhiere al cabo de unos minutos, forma microcolonias fuertemente adheridas en un plazo de al cabo de 2 a 4 horas, ¿no? Miren, está. Por eso es que una estrategia de eliminación del biofilm es el desfridamiento, la limpieza, pero lo tendríamos que hacer en cada momento. Desarrollan sustancias poliméricas extracelulares iniciales y presentan cada vez más resistencia a los biocidas, ¿no? Antibióticos, antisépticos en un plazo de 6 a 12. Evolucionan en colonias de biofilm maduras extremadamente resistentes a los biocidas y excretan bacterias planctónicas en un plazo de 2 a 4 días según las condiciones de crecimiento y las especies, ¿no? Se recuperan rápido de la interrupción mecánica y vuelven a formar biopelículas maduras en un plazo de 24 horas. Entonces es importantísimo realizar una evaluación especializada, ¿no? Lo que les decía, una evaluación integral para definir mis metas y objetivos. Y esta evaluación es importante realizarla en el primer contacto que tenemos con el paciente, ¿no? Tamaño de la herida, ¿no? Características, dolor, etiología de la herida, ¿no? Para conocer tipo de exudado en cuanto a cantidad, calidad, tipo de tejido, porque de esta manera nos va a permitir reevaluar a las 2 o 3 semanas si, por ejemplo, elegimos un tratamiento a base de una curación en ambiente húmedo, si estamos yendo bien, cumpliendo los objetivos. Pero si no valoramos, nosotros no vamos a poder realizar, no saber si estamos yendo bien. Por eso es muy importante realizar esta primera evaluación para poder elegir el tratamiento adecuado. ¿Y cómo nace el concepto de higiene de las heridas? Pues es una estrategia, este concepto de higiene de las heridas, para poder reducir el biofilm y así optimizar un ambiente favorable para la evolución de la herida, ¿no? Puntos de interés para los profesionales expertos en el cuidado de las heridas, ¿no? Para nosotros es muy importante, por eso, dar un tratamiento adecuado a la herida. Entonces se convocó a un consenso de expertos en marzo del 2019, donde se consideraron las barreras y oportunidades para impulsar un enfoque más amplio en el manejo de una biopelícula en el contexto de la práctica diaria. Una transición a un término como higiene de heridas se propuso para un plan de descontaminación de heridas con un mensaje asociado a una rutina habitual esperada. Es un concepto que apoya una práctica meticulosa que aborda las barreras para la cicatrización de heridas alineada con el uso de antimicrobianos. El concepto de higiene de las heridas se basa principalmente, al igual que lavarnos las manos, ¿no? Como sabemos que es muy importante, cepillarnos los dientes, ducharnos como actividades esenciales para mantenernos limpios y evitar gérmenes, ¿no? Ese concepto, esa premisa la tenemos en el concepto de higiene de las heridas, ¿no? Entonces, es muy importante por eso y no se puede prescindir del término, ¿no? De heridas crónicas. O sea, ha habido un cambio en el término de heridas crónicas a heridas de difícil cicatrización. ¿Por qué? Porque las heridas crónicas no mejorarían, pero cuando tenemos, por ejemplo, o ponemos en práctica esta estrategia proactiva, esas heridas, como las lesiones por presión o, por ejemplo, las úlceras venosas, van a mejorar. Entonces ya no serían crónicas porque serían heridas de difícil cicatrización, ¿no? Ese es un cambio que se había planteado. Dentro de la lista de verificación de higiene de las heridas es importante lo que les decía, la valoración holística del paciente, herida y medio ambiente,
implementar el manejo del dolor según sea necesario, limpiar la piel perilesional, limpiar el lecho de la herida, realizar un desbridamiento de las heridas de acuerdo con política local, vamos a revisar ahora, asegurarse de la patología subyacente del paciente para realizar el desbridamiento, limpiar tanto antes como después del desbridamiento, remodelar los bordes de la herida, aplicar un apósito apropiado y consultar a un especialista en el caso sea necesario. ¿Cuándo vamos a aplicar el concepto de higiene de las heridas? Todas las heridas, particularmente las heridas difíciles de curar, independientemente de su duración o complejidad, pueden beneficiarse de la higiene de las heridas. Bien, la higiene de heridas puede ser implementada por todos los especialistas y otros profesionales de la salud, donde la higiene está destinada a aplicarse en todos los entornos, desde el postoperatorio hasta los pacientes ambulatorios y las prácticas comunitarias y posagudas. Vamos a ver punto por punto. El primer punto era la higiene, ¿no es cierto? Tenemos que limpiar. ¿Por qué? Y limpiar significa que es la eliminación activa de contaminantes de la superficie, residuos sueltos, espacelos, necrosis, microbios y o restos de apósitos anteriores de la superficie de la herida y la piel circundante. La justificación, limpiar con la intención de eliminar tejido desvitalizado, residuos y biopelículas. Esa es la intención de realizar esta limpieza de la herida. Ese es el pilar fundamental cuando nosotros vamos a curar una herida. Recuerden, este primer paso es súper importante, ¿no? Lo podemos hacer con limpiando el lecho de las heridas, con gasas o mandillas de limpieza que ya tenemos, ¿no? Que ya existe en el mercado. Que tienen un mayor efecto de mejorar la limpieza y eliminación del miofil. También es importante limpiar la piel perilesional para descontaminar el área usando fuerza necesaria y tolerada. Limpie, nos dice, la piel ubicada de 10 a 20 centímetros alrededor de la herida. Y podemos usar un antiséptico antimicrobiano o surfactante para la limpieza de esa zona, de esa área perilesional, que es muy importante. También nos dice que idealmente debemos usar un antiséptico o antimicrobiano en solución de lavado tensoactivo para esa limpieza. Este es el concepto, por ejemplo, en cuanto a antisépticos de la UCI Internacional, que nos habla de las soluciones para limpiar las heridas disponibles. Ahí encontramos, por ejemplo, el agua potable del grifo, ¿no? El suero fisiológico, el agua estéril o productos tensoactivos también para la limpieza de las heridas, soluciones superoxidadas, pero por ejemplo acá nos habla de la yodopovidona, tiene un efecto citotóxico, ¿no? Que muchas veces nos preguntan, depende de la dosis en los osteoblastos, mioblastos y fibroblastos, pero tiene un efecto citotóxico, ¿no? Entonces, para tener en cuenta. ¿Y qué nos dice el documento también? Dice los antisépticos en la prevención y el tratamiento de la infección de las heridas. ¿Por qué debemos usarlo? Lo debemos usar en prevención de la infección de heridas agudas, por ejemplo, heridas traumáticas por mordedura y por arma de fuego. Prevención de infecciones postquirúrgicas de heridas, como la infección del sitio quirúrgico, cuando existe un alto riesgo de infección, por ejemplo, heridas traumáticas y contaminadas. Tratamiento de infecciones de heridas clínicamente manifiestas que muestran signos y síntomas clínicos de infección local o diseminación, heridas críticamente colonizadas, descolonización de heridas colonizadas por bacterias multiresistentes, preparación para o en combinación con desbridamiento quirúrgico, punzante o conservador, o limpieza de heridas crónicas como parte de un enfoque de tratamiento basado en biopelículas. ¿Cuáles son las claves? Las heridas crónicas con tejido desvitalizado o sospecha de biopelícula a menudo requieren una limpieza vigorosa para desalojar el tejido desvitalizado suelto, los microorganismos y los desechos de la herida. Por eso es muy importante esa limpieza de la herida. Para seleccionar una solución limpiadora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tipo de herida, etiología, localización anatómica y estructuras visibles, tipo de tejido del lecho de las heridas. Por ejemplo, habla mucho de la solución de clorexidina, hay que tener cuidado, es tóxica y hay que ver el porcentaje, ¿no? Tipo de tejido del lecho de las heridas, riesgo de infección de la herida, cualquier signo y síntoma de infección local de la herida o de propagación de la infección. Hay que conocer también los factores del paciente, comorbilidades, alergias, nivel de dolor, compatibilidad con apósitos, eficacia clínica y sensibilidad de la solución, colonización con organismos multiresistentes, objetivos del tratamiento, costo-efectividad, presentación antiséptica,
políticas y recursos disponibles locales. Propiedades de un agente antiséptico deben de poseer actividad antimicrobiana en el sitio de acción contra un amplio espectro de microorganismos, incluidas bacterias, hongos y virus, gram positivos y gram negativos, capacidad, por supuesto, de penetrar biopelículas, no causa resistencia ni resistencia cruzada, rentable, no traumático, fácil y seguro de usar, no causa reacciones alérgicas, que no sea tóxico, tolerabilidad debe ser igual a la de la solución Ringer, solución fisiológica o un hidrogel inerte. Propiedades químicas y físicas adecuadas, por ejemplo, en lo que respecta al color, que no coloree la piel, el olor y la consistencia, ¿no? Porque muchas veces se dicen, ¿y cuál es el antiséptico ideal? ¿Con qué vamos a limpiar las heridas? Pues aquí están las respuestas, ¿no? Los antisépticos tópicos pueden presentarse en diversas preparaciones, incluidos líquidos, geles, pastas o pósitos impregnados, aunque sus efectos tienden a diferir según el tipo y la concentración de la preparación. Por ejemplo, algunos utilizados son en el tratamiento de las heridas son los compuestos halógenos, agentes iodóforos como la yodada y el yodo calexómero, que ya sabemos se comportan algunas veces, por ejemplo, el yodopovidona como citotóxico, hay que tener claro, pero tenemos algunos ya preparados como las glutamidas, como la polexanida, betaína, también conocida como PHMB, y la clorexina no al 2%, sino hasta el 1.8%. Las terapias antisépticas alternativas también incluyen la plata y también se puede utilizar otros como la miel que actúa principalmente deshidratando el biofilm bacteriano y por tanto puede afectar a heridas localmente infectadas, aumentando el exudado. Por eso es muy importante conocer el producto muy bien antes de utilizarlo. Sobre el desbridamiento, es el segundo punto, es retirar el tejido no viable, es estimular el proceso de cicatrización, se desbrida el tejido necrosado, algún tipo de necrosis, ¿no? Recuerda que el tejido necrótico oculta la magnitud de la herida, favorece la infección, impide la cicatrización. Existen diferentes tipos de desbridamiento, quirúrgico, mecánico, enzimático, autolítico y osmótico, pero hay que tener en cuenta que no debemos realizarlo cuando hay una herida por pioderma gangrenoso o isquemia. ¿Cuál es la justificación de hacer el segundo paso, que es el desbridamiento? Es posible que el desbridamiento, que no logre un sangrado puntual, no elimine físicamente la biopelícula. Se necesita la aplicación de fuerza mecánica y cizallamiento en combinación con un texto activo líquido o una solución antimicrobiana para romper y alterar la biopelícula. Entonces, hay diferentes tipos de desbridamiento, ¿no? Vamos a ver cada uno. ¿Y por qué es necesario un desbridamiento proactivo? Porque es un parte del proceso para convertir el lecho en un ambiente saludable. El desbridamiento autolítico a veces no es suficiente, conlleva tiempo, numerosos cambios de depósito y puede aumentar el riesgo de infección a la respuesta del paciente. Esto significa de que nosotros hacemos ese desbridamiento mecánico, por ejemplo, lo podemos hacer con la gasita después de la limpieza, ¿no? O usando algún tipo de desbridamiento, generalmente cureta, por ejemplo, ¿no? Que no seamos tan agresivos y si el establecimiento o la institución conoce de la experticia y habilidad del profesional, pues se hace el desbridamiento cortante, ¿no? Recuerden, después del desbridamiento se tiene que usar una solución antiséptica para la limpieza, ¿no? También nos dice este documento que debemos continuar hasta que se produzca un sangrado preciso que el paciente tolera, ¿no? Y la práctica local lo permite. Limpia el hecho de la herida de nuevo tras el desbridamiento. Las nuevas tecnologías han hecho el desbridamiento mecánico una opción más eficaz y fácil de aplicar. Hay otros tipos de desbridamiento mecánico cortante con ultrasonido biológico. La etapa 3, que son los acondicionamientos de los bordes, la definición, debemos agitar el borde, que a veces pasa desapercibido, ¿no? De la herida, para estimular la expresión de factores de crecimiento para iniciar la formación de una piel sana. La justificación, el tejido es vitalizado, los callos, los restos hiperkeratósicos y las células senescentes en los bordes de las heridas pueden albergar biopelículas. La extracción es necesaria para facilitar la epitelización y la contracción del herida, ¿no? Entonces tenemos que remover todos los bordes, limpiarlos, ¿no? Para eliminar y minimizar cualquier biofilm que colonice el borde de la herida. Eso es muy importante. Recuerden que las células primarias que facilitan la epitelización se encuentran en los bordes de la herida. El biofilm es más activo, estimulando la senescencia celular, pérdida del poder de división y propagación de las células, evitando así el crecimiento del tejido. El acondicionamiento de los bordes presenta poco riesgo para el tejido, se regenera naturalmente como parte del proceso de cicatrización. La alteración estimulará la expresión de los factores de crecimiento y formación de tejido. Bien, estos tres puntos importantes, limpieza, desbridamiento y acondicionamiento de los bordes, son los tres pasos que deberíamos considerar siempre hacer cuando curamos un herida. Y el último paso es la selección de la pose, ¿no?
Entonces, aplicamos un apósito para abordar cualquier biopelícula residual y prevenir la contaminación y recolonización y, por lo tanto, la nueva formación de biopelícula. ¿Cuál es la justificación? La biopelícula puede volver a formarse rápidamente y es poco probable que el desbridamiento repetido por sí solo impida su nuevo crecimiento. La aplicación de antimicrobianos tópicos y agentes antibiofil pueden abordar el biofil residual y prevenir su nueva forma. Entonces, generalmente nos recomiendan en este documento elegir apósitos que eviten, que controlen la formación de biofilm, ¿no? Eso es muy importante, que también puedan manejar el exudado y que también puedan mantener la integridad de la piel perilesionada, ¿no? Son 3 puntos importantes que debemos encontrar cuando seleccionamos un apósito. Al seleccionar el tratamiento antimicrobiano tópico debe tenerse en cuenta el siguiente: acción antimicrobiana de amplio espectro, eficacia conocida con los microorganismos confirmados, eficacia para conseguir los objetivos clínicos de atención al paciente, citotoxicidad baja o nula, capacidad irritativa y alergénica en el tejido de la herida y la piel circundante, acción rápida y de larga duración, baja o nula propensión a la resistencia bacteriana selectiva, disponibilidad y orientaciones locales, ¿no? Para la selección de la posición. Entonces, dentro de las buenas prácticas en el IWI, encontramos que nos dicen que utilizar tratamientos antimicrobianos tópicos para tratar las heridas que presentan signos y síntomas de infección local y las heridas en las que se sospeche o se confirme la presencia de biopelícula. Utilizar tratamiento antimicrobiano tópico combinado con antibióticos sistémicos en heridas que presenten signos y síntomas de infección o propagación sistémica. Entonces, estos 4 pasos deben repetirse regularmente y con frecuencia para, primero, promover y mantener un ambiente saludable de curación; 2, abordar el biofilm de una forma tenaz, puesto se encuentra en la mayoría de las heridas difíciles de cicatrizar. Recuerden que debemos evaluar la herida en cada cambio de apósito para asegurarse que está progresando hacia la curación. A medida que la herida comienza a sanar, se debe continuar limpiando, desbridando y remodelando los bordes solo de ser necesario, ¿no? Entonces, ahí si hubiera alguna pregunta, quedo muy atenta. Muchas gracias.